Muy bien, empezamos esta agenda económica. Esta vez lo tenemos a un amigo de la casa, amigo personal, Rodrigo López. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Martín? Bien, bien. Bueno, economista, sociólogo también, especialista en pensamiento económico nacional. ¿Te gusta así esa forma de presentarte? Y me ha quedado con el tiempo, he quedado ahí, me he dedicado hace bastante tiempo, casi te diría como hobby, ¿no? Porque es algo Sí. que no ahora vamos a hablar, no es alguna disciplina que se trabaje mucho, ahora está cambiando eso, pero bueno, el tiempo pasa y aquí estamos. Terminaste publicando, bueno, muchos libros. Me acuerdo de algunos en la editorial de Madre de Plaza de Mayo. Iniciáticos, para decir así, ¿no? Algunas lecturas. Y ahora en el Ministerio de Economía, una colección que tuve el gusto de coordinar, en el sello Manuel Belgrano, tenemos 3 libros que han salido de tu pluma. Uno de Pensamiento Económico de Manuel Belgrano, están todos online, ¿no? Pero algunos tenemos el privilegio del físico. Mariano Fragueiro, escrito sobre moneda y banca, de nuevo, es un segundo libro que escribiste vos, año 2020-21, estábamos ahí en pandemia. Y por último, el de Silvio Gesell, Obra Argentina. Tenemos el prólogo de Haroldo Montagu. También otro libro, todos disponibles en el sello Manuel Belgrano, que fue, bueno, una idea que tuvimos cuando estábamos en el Ministerio de Economía, de empezar a hablar de esto, ¿no? Del pensamiento económico argentino, algo que, según uno mira, la historia del pensamiento económico que se enseña en la facultad es muy de David Ricardo, Adam Smith, David Ricardo, Marx, y después los primeros Walras, Jevons y Menger, digamos, los Marshall, los históricos. Pero podemos decir que el pensamiento económico nacional en argentino, digamos, es algo que se estudia poco. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Cómo lo ves? Sí, al menos hasta ahora, la reflexión de la pandemia, estos libros fueron posibles por la pandemia, ¿no? Única Sí. manera de tenerme encerrado con mi biblioteca, porque no es que tengo que ir a buscar libros, yo tengo libros, muchos libros que he juntado durante años de pensamiento nacional, y por esas cosas de la vida sí fue que pudieron salir, y con el apoyo obviamente del Ministerio de Economía y de la librería del Congreso, ¿no? La imprenta del Congreso. Sí. Ahora vamos a hablar también de la circulación de los libros. En relación a tu pregunta, ¿no? Si alcanza con tener los libros físicos o los libros digitales, si alcanza la producción, ¿no? Los libros hay que circularlos, no solo hacerlo. Sí, sí. Hay que difundir, digamos, ¿no? Porque de Belgrano está lleno de ediciones. Estos libros son reediciones con un estudio preliminar de mi parte. No es que no se consiguen, el tema es cómo haces para eso que está, la gente se trabaje, lea, la claro. gente lo lea, se trabaje y se entienda. Claro. Sobre todo por los abordajes que hubo. En general, ya de por sí el pensamiento económico es muy, historia del pensamiento es muy de nicho, ¿no? Sí. Muchos economistas muertos, ¿no? Parece el chiste. Sí, sí. Muy de nicho. No tenés por qué saber todo. En la facultad se ven los grandes pensadores anglosajones, algunos más, y listo. Pero la picardía es que no hay ni siquiera una referencia de pensadores argentinos. Ese es el problema, ¿no? A lo sumo se conocerá a Previch y nada más. Pienso que el problema es que, a diferencia de Europa, bueno, nosotros somos una nación que joven, apenas 200 años, y esos pensadores no hicieron escuela, ¿no? Empezaron, escribieron, se murieron, no hubo discípulos, nadie continuó, todos empezaban de cero, diciendo muchas veces lo mismo porque se enfrentaban ante los mismos problemas. Otro problema era que ellos mismos en muchos casos eran próceres, entonces cuando se los va a buscar a leer tienen un lugar marginal. Por ejemplo, la obra política de Belgrano es impresionante en relación a los libros de economía, o ver qué dijo, a quién le interesa, ¿no? Saber qué dijo de economía. Queda muy relegado. Y también queda como esa duda de que, bueno, pero si era un prócer, ¿no? O qué va a hablar de economía, o ser un político de economía, gracias que habló algo y por eso lo mencionamos, pero no pudo haber dicho nada verdaderamente importante. De hecho, las aproximaciones que se hicieron, la universidad, digamos, la primera graduación de economistas en la UBA al menos es de la década del 60. Entonces es muy poco tiempo como para que empiece a generarse un interés hacia el pasado. Por lo general era más bien divulgativo y
Y los trabajos previos eran de no especialistas en economía, abogados, historiadores, médicos, ¿no? No Que estaba tienen tiempo libre, como yo en la pandemia, ¿no? Pero Sí. yo tengo formación económica. Y bueno, y te agarran algo de Belgrano y por ahí te ponen una frase: Belgrano era fisiócrata, punto. Cierran el libro, ya está. O una frase de Belgrano: la riqueza sale de la madre tierra, chau. Y Ah. se pierden un montón de otras cuestiones. Vos en el libro ahí decís que es fisiócrata, liberal y proteccionista, las tres cosas, dependiendo un poco cómo se lo mira Belgrano. Un Belgrano Sí, complejo, multifacético. claro, sí. En realidad él articula distintas teorías, las articula a todo sentido. Escribe, toma textos de otros que él publica como editor, sobre todo en el Correo de Comercio. Creo que ese es el texto, digamos, los textos más importantes, porque los anteriores tienen otro, no tienen el peso que tiene lo que sale, el peso teórico de lo que sale en el Correo de Comercio, ¿no? Es distinto escribir y publicar durante la colonia, como funcionario de la colonia, que no se puede decir todo, y sacar sus papeles ya en el 1810, a poco de hacer la revolución. También esa decisión, decíamos, vamos a hacer una revolución. Bueno, empecemos haciendo un periódico de economía política para distribuir, ¿no? Y es si uno compila eso, si lo lees de corrido, parece un manual de economía Claro. teórico que encierra un montón de cuestiones que hubieran sido interesantes abordarlas desde una mirada económica, porque está de alguna manera, sin haberlo leído, sin haberlo conocido, dialogando con David Ricardo, por ejemplo, en las cuestiones digamos, de la distribución del ingreso, cómo resolver el problema de la renta, cómo resolver el problema, digamos, de la distribución del ingreso entre salario, renta y capital desde la periferia. Esa es la gracia, que lo hace desde otro lugar. Eso también, muchas veces en la academia se va con una idea de que hay que leer a los mejores, a los más importantes, y a veces en realidad, sobre todo en la ciencia social, si querés entender la sociedad donde estás, conviene leer a los tuyos también, propios, claro. No solo a los otros, sino porque se enfrentaron a problemas similares a los nuestros. Sí, el anti-Ricardo. Te escuché hablar un poco de Belgrano como el anti-Ricardo alguna vez, decir que habla desde otro lugar. Sí, en economía se habla de post-ricardiano cuando todos asumen, ¿no es cierto?, que bueno, lo que dijo Ricardo está bien y avanzamos. Y él es post-ricardiano por el sentido que lo supera, y es pre-ricardiano porque escribe antes que Ricardo. Claro. Con unos años de diferencia. Y ve los mismos Sí, problemas Ricardo 1815 y 17, digamos, los grandes Sí. escritores. Y Belgrano 1810 ya dejó de... 1811 siguieron publicándose, pero él ya se había ido a pelear, digamos, Claro. ya lo dejó seleccionado. Y sobre todo no solo en la cuestión de la renta de la tierra y la distribución del ingreso y cómo resolverlo, no con apertura comercial y que eso acomode los muñecos, sino con regulación estatal, ¿no? De cuál Claro. tiene que ser el precio que mantenga al productor, pero que también no mate de hambre al trabajador y que el Estado también pueda recaudar. A falta de una burguesía nacional, el problema ahí lo tiene el Estado, ¿no? Que reemplaza a la burguesía nacional. Claro. Para pagar sueldos, etcétera. Y la otra cuestión que discute con Ricardo, sin discutir con Ricardo porque no se cruzaron, es la crítica a la teoría cuantitativa del dinero. La conoce, pero dice, bueno, puede generar inflación la emisión según qué condiciones, y en las más importantes está si hay pleno empleo o no, o lo que nosotros llamamos pues pleno empleo, ¿no? También distingue tipos de inflación, una buena, otra mala. En fin, es más complejo, ¿no? Ve, el dinero para nada es neutral, ¿no? Toda la escuela clásica, el dinero es neutral, y en el Río de la Plata, en Argentina, hay colección de autores diciendo, guarda con esto, cuidado con esto. Fragueiro, uno de esos también. Fragueiro, bueno, ya del periodo posterior, del periodo de Rivadavia, más hacia Caseros y posterior también, es uno de los principales teóricos del dinero en la Argentina. Discute con Alberdi, ¿no? Son, digamos, mellizos sus libros, los dos asesorando a Urquiza, pero el que ejerce como primer ministro de Economía de la Confederación, ministro de Hacienda, ministro de Economía, es Fragueiro, no es Alberdi. Claro. ¿No? Y es ahí donde él intenta llevar a cabo sus ideas, que obviamente no van a funcionar porque está la historia. Por otro lado, la disputa política, Buenos Aires separándose de la Confederación, perdiendo la aduana. Es algo que también Alberdi también advierte.
¿no? Que el tema de la aduana es fundamental. Digamos, la producción principal, la actividad principal es productos, materias primas para la exportación. Cuando se corta eso, tenés un problema de distinta índole, el Estado también recauda por aduana en esa época. Entonces lo lleva a un déficit. Tipo las retenciones ahora, digamos, ¿no? Lo que sería el equivalente, una parte importante. Si tenés una sequía, por ejemplo. Sí, sequía, Alberdi menciona sequías, o después será una recurrencia de problemas con Europa, porque Europa entra en guerra, se corta el comercio, de qué te disfrazás. Problema, digamos, al depender de todos los impuestos, o mayoritariamente el comercio exterior, generaba ese déficit, ¿no? No es ya la idea del Estado ineficiente que gasta, sino que está muy ligado a la recaudación por el comercio exterior. El ciclo del centro, precio, ¿no? también. Y ligado al centro, a lo que ocurre en el centro. Ahí entrando un poquito en Alberdi, que es un poco el personaje sobre el cual queríamos centrarnos en esta entrevista. Es alguien que está muy reivindicado, está esa costumbre, ¿no?, de los libertarios, empezar a reivindicar en la historia sin tener, es una historia media rara la que están construyendo los libertarios, con datos desde lo que es la historia económica, desde esos datos de la decadencia argentina, desde que empieza en 1930 o 45, depende de un poco cómo lo ven, con esas cosas media raras, datos que ningún historiador económico estaría dispuesto, o por lo menos pondría en duda, como para empezar a discutir. Y la reivindicación de ciertos autores, un poco fácil, ¿no? En la historia económica argentina, la más reciente, los Cavallo, incluso alguno pudo haber reivindicado un Alzogaray y un Martínez de Oz, pero más atrás, sobre todo la reivindicación de la figura de Alberdi como un liberal, hecho y derecho, y la reivindicación del modelo agroexportador del 1880 en general, y digamos, más para adelante y para atrás, pero eso es un poquito el modelo económico, y llaman a veces a Alberdi para hablar de eso, ¿no? Eso es lo más sorprendente que ha sucedido dentro de lo que más o menos nos interesa la historia económica, y cómo se van dando esas discusiones, sobre todo de redes sociales, porque después a nivel académico parece que hay una distancia grande, ¿no? Sí, Alberdi, la verdad que llama la atención que lo llamen Alberdi, ya a buena hora, ¿no? Porque desde que apareció el fenómeno de Milei era la escuela austríaca. Primero empezó con Friedman, sí. Una confusión, digamos, con Friedman, y después se pasó a la escuela austríaca, que entre ellos, digamos, hay disputas bastante fuertes. Después volvió también, ¿no? Porque la paradoja de Arrow es también de los neoclásicos británicos, anglosajones. Bastante ecléctico en ese sentido, vamos a decirlo. Y la furia contra Keynes también en la televisión apareció, ¿no?, como bastante infantil, ¿no? Le nombras a Keynes y se enoja. Uno no se tiene que enojar con los autores. Pero bueno, es interesante que recurran a Alberdi, porque no es un autor muy, muy evocado, incluso por el liberalismo, y sobre todo para temas económicos. El tema, claro, ¿qué interpretación hacen de Alberdi o qué lectura? Alberdi nace en 1810 con La Patria, uh-huh, y muere en 1884, o sea, cuando ya había terminado lo que la llamada Organización Nacional, ¿no?, con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, resuelto el problema político, o sea, vivió todo el periodo completo. Es una persona que tuvo muchas etapas, un autor que pasó por muchas etapas. Desde muy joven empezó en el Salón Literario, en el año 36, 37. Entonces podemos distinguir por lo menos 3 etapas, ¿no? Una esa, de su juventud, que tiene ideas socialistas, claro, o sea, palabra prohibida, esa generación, ¿no? Sí, de los socialistas utópicos franceses sobre todo. Él sigue mucho a Lerox. Y después ya en Caseros, primero le ofrece sus servicios a Rosas, ¿no?, cuando en el 36-37. Después en Caseros, con Urquiza, digamos, aporta para lo que serían los argumentos teóricos para la Constitución Nacional. Y después tenemos los escritos póstumos, que son
póstumos desde la perspectiva del lector, ¿no es cierto? Él no los escribió estando muerto, ¿no? Nosotros leemos cuando él después ya... Aunque algunos hablan con sus perros, ¿no? Te voy a decir ahora. Bueno, esto de hablar con los economistas difuntos, ¿no? Que dice Keynes, que uno es preso de economistas difuntos. Bueno, este rescate de Alberdi, del Alberdi póstumo, sería ese, el economista difunto que los gobierna. Son más o menos de mediados de la década del 70 los escritos, pero no, y él murió, vivió 10 años más. Por algo no eligió publicarlos, ¿no? Son 10 años, es mucho tiempo. No llegó a organizar, digamos, no los quiso organizar, terminó muriendo después en Francia. 40 años en el exilio estuvo, ¿no? Casi, hay que decirlo, en distintas épocas, es un montón, como muchos próceres, ¿no? San Martín, Perón, Rosa, Alberti también. Bueno, en dos etapas. Entonces pienso que, o propongo, hacer una entrada por esos tres momentos de Alberdi para ver ese cambio. Así que ahora viene una parte leída. Me parece que en la radio se puede leer. Esto no sé si es televisión, porque nos filman también, si es internet, no sé qué es esto. Como para que vean, porque se dice que no es leído. Bueno, vamos a leerlo. Una vez, por lo menos. Ya que trajimos los libros. Sí, también la idea del programa es que aparezcan libros. Sí, aparte te voy a leer Alberdi, no te voy a leer cualquier cosa. Esto, a ver la tapa, ¿cuál es? Este es el fragmento preliminar al estudio del derecho, que es un texto lo había escrito a fines del 36 porque lo publicó en enero del 37. Claro. Dice, acaba de morir Hegel, dice, como referencias históricas. Y la gracia es que, resumiendo el texto, hace un llamado, digamos, a un discurso, apoyando un discurso, diríamos, nacional y popular, ¿no? Si todavía no existía eso, pero existía ya escrito en Alberdi, porque es un socialismo muy particular, ¿no? Un socialismo, un historicismo que, viendo la realidad nacional que él tenía, adquiere esa forma, ¿no? Digamos, levantando la figura de Rosas. Bueno, vamos a leer algunas partes para que vean, digamos, la densidad que tiene en este sentido, que no es un error o una falta de interpretación. Él va a proponer una filosofía nacional, ¿no? Es pues ya tiempo de comenzar la conquista de una conciencia nacional por la aplicación de nuestra razón naciente a todas las fases de nuestra vida nacional. Que cuando por este medio hayamos arribado a la conciencia de lo que es nuestro y deba quedar, y de lo que es exótico y deba proscribirse, entonces sí que habremos dado un inmenso paso de emancipación y desarrollo. Qué palabras, ¿no? Porque no hay verdadera emancipación mientras se está bajo el dominio del ejemplo extraño, bajo la autoridad de las formas exóticas, y como la filosofía es la negación de la autoridad que no sea la de la razón, la filosofía es madre de toda emancipación, de toda libertad, de todo progreso social. Es preciso, pues, conquistar una filosofía para llegar a la nacionalidad. Pero tener una filosofía es tener una razón fuerte y libre. Ensanchar la razón nacional es crear la filosofía nacional y, por tanto, la emancipación nacional. Esto parece de Forja, prácticamente. Sí, te iba a decir eso. Muy cargado, obviamente, el 36-37 había pasado poco tiempo y desde la independencia 20 años. Evidentemente estaba muy presente todo lo que era la necesidad de construir una nación y bueno, las discusiones que se daban, ¿no? Porque estaban proyectos como Rivadaviano y después estaba Rosas Dorrego, digamos. Bueno, esta es muy para nosotros ahora, ¿no? Demasiadas veces burlada ya por las promesas falaces, está hablando del pueblo, ¿no? Falaces de espíritus egoístas, ahora, cuando un sedicioso brinda a la revolución con las divisas hipócritas de libertad, garantías, constitución, no le cree el pueblo, ¿no? Y los desdeña con razón, porque sabe que estas palabras solo disfrazan tendencias egoístas. Ya el pueblo no quiere lisonjas, ya no se deja engañar, ha dejado de ser sonso. Él conoce bien sus verdaderos servidores y los respeta en silencio. Esto de dejar de ser de la soncera, ¿no? Hasta llama la atención hasta las mismas palabras. Y la libertad egoísta, ¿no? Ahí aparece de nuevo el tema de la libertad individual, el mercado, el egoísmo. Bueno, esta idea de hay varias citas, pero en todo caso después retomamos, pero la idea de no copiar, ¿no es cierto? No tomar el ejemplo extranjero, europeo, sino buscar nuestro propio camino y hacerlo a través de las mayorías, ¿no? Las mayorías populares, dice la plebe. O sea, cuando habla de la sociedad dice la plebe,
¿no? Como decís, es muy nacional popular. Muy nacional popular. Es mayoría popular en contra de la minoría popular. Uh-huh. Bueno, tiene una frase hermosa este libro que dice que el rey es el pueblo, ¿no? Justo en el momento donde se está definiendo, ¿no? El rey es el pueblo y sus palacios y cortes son las plazas y las calles, ¿no? Claro. Como ganar la calle. Eso es una democratización bastante fuerte. Respecto al tema económico, él se va a separar ahora, que es importante leerlo porque va a ser distinto a lo que vamos a encontrar después. Dice, algunos compatriotas egoístas, lo que vos decías del egoísmo, es decir, discípulos de Bentham, nos han creído vendidos cuando han visto estas ideas iniciadas en un prospecto. No es extraño que nos juzguen así los que no conocen a la conducta humana otro móvil que la utilidad, contra el utilitarismo, ¿no? Por si había alguna interpretación de que las mayorías y las minorías venía por ahí, no viene por ahí, es mayorías populares. Los patriotas utilitarios, es decir, egoístas, es decir, no patriotas, no sirven a la patria por el deber, sino por honores, por vanidad, por amor propio. Esto es interés, por egoísmo. Claro. Bueno, esta es la etapa, digamos, le va a durar poco, ¿no? Sí, pero porque que trata de acercarse a Rosas. Consta en actas, bueno, pero me estaba perdiendo lo más importante, que es decir, bueno, respecto a la economía, dijimos lo de el egoísmo. Bueno, ¿qué va a decir de la economía? De Adam Smith, porque después lo va a levantar Adam Smith. La mano invisible contra la patria democrática, sería algo así, ¿no? El binomio o el clivaje que plantea. Sí, es muy fuerte, digamos, dice. Pero como Locke y Bentham, Smith hizo un mal uso de un excelente método. Observó mal, observó poco. No observó todo lo que había que observar. Mutiló el hecho humano. ¿Cuántas veces nos quejamos en la facultad de que te reducen, ¿no? a la utilidad, al ser humano, al costo-beneficio, ¿no? Y sobre el fragmento muerto, edificó una ciencia sin vida. Claro. Esto es una crítica, digamos, fuerte contra Adam Smith, y después, en el texto, digamos, de Caseros, que, digamos, que va a fundamentar la Constitución del 53, va a ser algo completamente distinto. Ya empieza a decir que Adam Smith es el Homero de la economía política, el más grande. Este texto, Sistema Económico Rentístico de la Confederación Argentina, sale acompañando a las bases, ¿no? Claro. Él lo dice, es un fundamento de la Constitución Nacional, de por qué tenemos esta Constitución Nacional. Lo escribe después de la Constitución. Claro, lo escribe después, pero es un fundamento. Como los comentarios, como dicen los abogados. Claro, sí, los abogados tienen las leyes y después los comentarios. Sí, pero no solo los comentarios, sino es como él dice que está armada la Constitución. Entonces, la doctrina. La doctrina. Pero él dice, hay tantas escuelas, ¿no? Es graciosa para nosotros economistas, dice, pero como en la economía política es un caos, un litigio interminable y complicado en que no hay dos escuelas que se entiendan sobre el modo de comprender y definir la riqueza, la producción, el valor, el precio, la renta, el capital, la moneda, el crédito, es muy fácil que el legislador y publicista, según la escuela, bla, bla, bla. Es así, ¿no? Es verdad, por lo menos esto es algo bueno, ¿no? Que diga, porque después nosotros tuvimos la época del pensamiento único, que había una sola escuela. No había escuelas. Ahí asume de entrada... alguna honestidad intelectual. Asume que hay varias, dice cuáles son. Una es la de Colbert, ¿no? El mercantilismo, lo llama, creo que de otra manera, pero es el Estado dirigiendo, interviniendo. Los socialistas que empiezan a surgir en esta época, que él era socialista, pero acá ya los empiezan a criticar fuertemente. Y socialistas críticos a Adam Smith. Eso, un paréntesis, las críticas que hacía Adam Smith en el libro del 36, es bastante extendidos. Cuando yo leí un poco el pensamiento económico de Francia, de la Revolución Francesa, las críticas a Adam Smith vienen siempre en ese mismo sentido, ¿no? De que, bueno, es una parte de la economía. Bueno, después está la obra es funcional también Friedrich List, ¿no? La obra de Friedrich del 48, que, bueno, es contemporánea casi de este libro sobre el sistema económico. Sí. Después, bueno, él dice, después hay escuelas liberales, la fisiócrata de Quesnay,
y la clásica de Smith. Yo elijo la de Smith. O sea, para mí esta es la mejor. Honestidad también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? A partir de ahí va a justificar toda la Constitución en base a una doctrina económica particular, liberal. Sí, es medio raro como método. Es claro, pero aparte también, si fuera así, que en tanto no fue tan así, ¿no? Porque hay cosas que no quedaron, como las planteaba Alberdi, pero es un problema, porque uno cuando quiere cambiar algo, se choca contra la Constitución, ¿no? No, ¿por qué? Porque la Constitución no permite hacer tal cosa, la propiedad privada es sagrada, esto, aquello. Y ahí uno se da cuenta que en realidad ni siquiera fue o plenamente inspirada por Alberti y por la Constitución norteamericana, sino por La riqueza de las naciones de Adam Smith, un libro de teoría económica. Es lo que nos comanda la vida y nos define el destino el día de hoy, como para tener en cuenta lo importante que es el pensamiento económico, ¿no? Y conocer la historia del pensamiento económico. Es un libro bastante grueso. Él lo que va a hacer acá es repasar los artículos o los temas de la Constitución en base al liberalismo, y va a sacar conclusiones muy fuertes también, ¿no? De que no tiene que haber sindicatos, que no tiene que el salario se tiene que regular solo, que no tiene que haber intervención estatal en el comercio exterior, en ningún lado, mucho menos en los bancos, ¿no? Ahí, porque hay varias interpretaciones también de Adam Smith. Una más progre, como una especie de Adam Smith pre-marxista, pre-keynesiano, que habla de la demanda efectiva y esas cuestiones. Y después hay Adam Smith más cuadrado, de la mano invisible y del liberalismo a ultranza. Por lo que me decís, viene más por ese lado. Claro, bueno, él abandona este texto del 37, lo abandona, que hace una referencia filosófica, moral, y Adam Smith, él lo dice, Alberti, llega a la economía como profesor, como estudioso de temas morales, ¿no? De filosofía. Sí. Acá ya no, acá es algo bien práctico, es un programa de gobierno, es una constitución, unos fundamentos doctrinarios sobre qué libertades o no tiene que haber. Como para ver la referencia o qué pasó, dónde fue a parar el socialismo, ¿no? El socialismo que él seguía en su etapa anterior. Dice, el socialismo hipócrita y tímido, que no ha osado desconocer el derecho de propiedad, ha empleado el mismo sofisma atacando el uso y disponibilidad de la propiedad en nombre de la organización del trabajo. Teniendo esto en mira, y que la propiedad sin el uso ilimitado es un derecho nominal a la Constitución argentina. Bueno, hay otras referencias. Él convoca, digamos, en la organización del país a que vengan capitales, claro, y que vengan inmigrantes, pero no todos los inmigrantes, dice, a cuidarse, ¿no? Qué temprano que lo advierte, ¿no? Que vengan de ciertos países, de Europa, ¿no? De España, Italia, países latinos, y que no vengan socialistas, anarquistas, no socialistas, que no vengan esos revoltosos. Que los conozco muy bien. Yo de pibe era uno de ellos. Sí, yo tomaba escuela, sí, yo tiraba piedra. Y qué temprano que advierte, porque esto es año 54, y ya está preocupado por eso. Y bueno, le sale mal, porque bueno, los que vienen son ellos, ¿no? Sí, sí. Los que forman el movimiento obrero son ellos. Y lo bien que hicieron en formar el movimiento obrero, porque las referencias que va a ser hacia los salarios y las condiciones de vida de los sectores populares es bastante curiosa. Nada más loco, así habla él, ¿no? Nada más loco, más ajeno de sentido común que las aplicaciones plagiarias que pretenden hacer los agitadores de Sudamérica de las doctrinas de algunos socialistas europeos sobre la organización del trabajo, como medio de sustraer a las clases pobres a los rigores del hambre y a las tiranías del capital y el bla 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 bla. Dice, tales aplicaciones suponen la ignorancia más completa, bla bla bla. Dice, en Sudamérica hay un riesgo de que el salario suba hasta el despotismo. Al revés de lo que sucede en Europa, donde el salario es insuficiente para alimentar al trabajador. Bueno, dice la vagancia, ¿no? La dotación de factores, el modelo de dotación de factores, algo así sería. Claro, poca gente, entonces sí. Salario alto. Mucha tierra. Claro. El pobre las más veces porque es vago y holgazán. Es pobre las más de las veces porque es vago, claro, y holgazán. Y no es holgazán por falta de trabajo. Seguimos escuchando ese tipo de argumentos. Sí, claro.
Bueno, la clemencia del clima, esta ya nos va cayendo en las onceras, ¿no? Que decía Jauretche. Bueno, no voy a seguir leyendo de este tema, pero bueno, va por esa línea y termina pidiendo a la policía, ¿no? Que esto se tiene que regular. La libertad económica siempre está unificada a la represión política, ¿no? Es una constante también bueno, él lo advierte y tiene la honestidad intelectual de decir, ¿no? Pareciera que esto solo cierra con represión, pero no obstante, bueno, los liberales después, posteriores, el siglo XX, simplemente vamos por la libertad, la libertad, la libertad. Lo que nos dicen es que no cierra por ningún lado. Sin represión no cierra. No, tiene estas contradicciones, ¿no? Bastante fuertes. Prebisch menciona eso en un momento cuando él bueno, participa en el plan Prebisch, ¿no? Claro. Cuando se derroca el peronismo. Y después ya era grandecito, ¿no? Pero bueno, después se arrepiente en los 70s, y cuando está la dictadura y las políticas monetaristas, se queja contra Hayek y contra Friedman, diciendo este problema, ¿no? De que hablan de la libertad económica, pero no de la libertad política, la represión que están sufriendo los pueblos de América Latina. Bueno, buenas leyes de policía contra la vagancia, persecución del ocio como delito contra la sociedad, etcétera. Bueno, es en ese calibre. Bueno, Hayek tenía famosa la cita donde dice, cuando va a Chile bajo la dictadura de Pinochet, dice que él prefiere ampliamente la libertad económica antes que las cuestiones democráticas y de libertad política. Me parece que ahí hay mucho, lo dice abiertamente. Sí, lo de Chile es muy curioso porque es el caso testigo, ¿no? Es anterior a Martínez de Oz, a la dictadura en Argentina, anterior al neoliberalismo en el mundo, porque es año 73, ¿no? Antes de Reagan y de Thatcher. Primero es como un lugar de ensayo, el Cono Sur, pero primero Chile, Argentina, y después recién ahí en Inglaterra, Thatcher, y en Estados Unidos Reagan, pero empieza acá, lo cual es curioso, ¿no? Porque el capitalismo también sale de acá, de alguna manera se permite en base a la extracción de los metales preciosos, claro, para Europa. La teoría monetaria, la teoría cuantitativa sale de acá, porque sale con los metales. Cuando ellos ven llegar los metales, ¿qué está pasando, no? ¿Qué están pasando con los precios? O sea, América está muy ligada al pensamiento económico, más de los países centrales, más de lo que uno pensaría. Bueno, para terminar con este libro, ya una nota al pie, una referencia a lo que nos vamos a meter después. Bueno, obviamente considera que el Estado no tiene que tener bancos, claro, ¿no? Tiene que ser actividad privada. Dice, mientras el gobierno tenga el poder de fabricar moneda con simples tiras de papel que nada prometen ni obligan a reembolso alguno, el poder omnímodo vivirá inalterable como un gusano roedor en el corazón de la Constitución misma. Ya se empieza a despeinar Alberti, ¿no? Ya se nos empieza a parecer a un personaje cercano a nosotros, ¿no? Va perdiendo ese tono medido de jurisconsulto. Bueno, la otra etapa, vamos a los bifes, es los estudios póstumos, como decíamos, lo que dejó, los papeles que quedaron, los muestro a la cámara. Bueno, el libro este es bastante viejito. Está viejito, mi edición es del 34, con la que trabajé. Es un gran, agrego algo, Rodrigo, sos un gran coleccionista de libros. No colecciono libros. No coleccionar, los usás. Los junto, que es distinto, ¿no? Colecciones, claro. Dios me libre de ser coleccionista, porque no es algo interminable eso. Bueno, entonces en este libro, que es póstumo, tuvo varios escritos. Las obras póstumas son bastante extensas de Alberti, pero esta es la primera que se publica y la más interesante. Las demás son medios recortes políticos, observaciones, pero hay material bastante conciso sobre las crisis económicas. Acá ya ese optimismo que tuvo al principio de regular todo, de alguna manera, ver de qué manera podía meterse por la vía del progreso, se da cuenta que hay una novedad, que son las crisis. Él las ve también en Europa. Claro. O sea, algo histórico, ¿no? No existían crisis
o una mirada cíclica. Sí, Él sí. ya las empieza a ver. Las primeras crisis capitalistas, como claro, decían. cita a Juglar, los clásicos ven el largo plazo, mirá que bien con el capitalismo, comparado con la Edad Media, y sí, pero las crisis, estos tropezones recurrentes, él cita a Juglar, o sea, está bastante bien informado, los autores que tiene que ver, y ve ese movimiento cíclico, ¿no? Fases de prosperidad. Él dice que Smith ya lo veía, digamos que hablar de la riqueza de las naciones es lo mismo que hablar de la pobreza, porque es como el inverso. Pero Alberti agrega que para América del Sur y para Argentina en particular, la economía política es la ciencia que estudia la pobreza, básicamente, porque las crisis son bastante seguidas y bastante profundas. ¿Dónde las va a identificar él? Va a haber crisis que nos van a parecer bastante más keynesianas de lo que podríamos sospechar, ¿no? Pensando en autores como Kindlebergen o Minsky, ¿no? Crisis de euforia, de endeudamiento, va a estar muy en contra del endeudamiento externo, de la llegada de capitales que generan que se hagan inversiones que por ahí no deberían hacerse, o gastos superfluos, o aumento de importaciones, y después cuando se revierte el ciclo, por algo que ocurre en Europa, lo que fuere, hay una crisis de divisa, ¿no? Se va todo para atrás, empieza a haber desocupación, el Estado no recauda, por lo que antes decíamos, hay déficit, empieza a haber desempleo, los precios no acompañan, y todo se viene para abajo. Es la restricción externa, ¿no? La restricción externa la tenemos desde Belgrano. Eso es lo llamativo, que la va contando, la va diciendo. Pero durante el modelo agroexportador, que supuestamente era el modelo, ¿no? De la Argentina líder mundial, y ese tipo de cosas falsas que se dicen. No obstante, está la crisis de 1873. Sí, hay una serie de crisis 1890. Importantes que se cargan a todos los bancos, ¿no? Cierran los bancos por año. Hay muchas crisis financieras, por eso la historia argentina es muy útil como posibilidad de entender algunas cuestiones, porque no hay forma de hacerlo en un laboratorio, y lamentablemente el laboratorio somos nosotros, la sociedad, y parece que ahora también se va a hacer un experimento bastante extraño, ¿no? Como una dolarización, supongamos, o se propone eso. Y sí, en Alberdi aparece ese problema de estas crisis por restricción externa, crisis de divisas. En Belgrano también ya está, crecer, pero ojo, porque si aumentás mucho la importación, tenés un problema. En Belgrano se trabaja mejor por ahí el tema de la tasa de interés, en Fragueiro, no hay tiempo para ver eso, pero Alberdi lo describe bastante bien, las crisis, la forma de las crisis bancarias que terminan después quebrando, generando toda esta serie de problemas. Antes de cerrar, no sé si voy a tener tiempo para leer, pero en realidad sí. Hay tiempo. Dice, hasta que un día, todo es fiesta, todo eso muy parecido a la descripción, euforia, ¿no? Esos ciclos de Minsky, de Charles Kindleberger, ¿no? Que ya mencionamos, hasta que un día se revierte el ciclo. Claro. Esto también le va a dejar servido a Prebisch, por ejemplo. Los análisis son muy parecidos a los del joven Prebisch. Claro. Y algunos otros autores menos conocidos, ¿no? Que también eso es el problema que tiene el pensamiento económico, que arrancás por los conocidos, y después, los desconocidos son más difícil llegar. Pero después va a tener referencias, no voy a tener tiempo a leer, pero lo puedo contar y en todo caso lo charlamos, explícitas, y tiene mucha actualidad esto, a cómo resolver este tipo de problema. Él va a estar, no va a renunciar, va a estar muy cerrado al tema de los bancos. Sería bueno hacer un contrapunto después con Fragueiro, si queda tiempo, a los bancos públicos, bancos de emisión. Banco de la provincia de Buenos Aires no existía Banco Central, era como si fuera el Banco Central, el encargado de la emisión. Dice que ese es el problema, ya había dicho que eran los gusanos, y que la manera es de resolver esto, que pare de emitir, pero no hay manera de que pare de emitir, que hay que suprimir el banco. Esto de cerrar el Banco Central, cerrarlo, suprimirlo, es la única manera, porque dice, por más que vengan, y habría que llamarnos capitalistas, ¿no? También, porque si todavía no sabemos cómo va a ser, le damos al verde y vamos a ver cómo es. Hay que llamar a unos capitalistas, porque dice, la otra opción es que el banco tome un préstamo, recompre todos esos billetes, los destruya y emite un billete nuevo que lo controle la paridad. Pero dice, eso dura poco, porque llega un momento que la necesidad lo va a llevar y va a ponerse a emitir. Entonces no, hay que suprimirlo. No hay que cambiar de banco, hay que cambiar de banquero. La solución que termina dando es que vengan capitalistas que compren esos pesos, darles derechos
para que ellos sean los emisores, y es la única manera, suprimir y meterse con el oro, no poner otra moneda, ¿no? Una administración bastante, podríamos decir, de su tiempo, pero que ya ha quedado desactualizada, ¿no? Como spoiler, él dice, en esto el problema fue Napoleón, dice que empieza con los bancos públicos, bancos de Estado, pero hay que ser como Inglaterra, que son privados, el banco es privado, el banco... Bueno, el spoiler es que en el siglo XX se nacionalizan los bancos. Claro, Entonces esto ya ha quedado bastante en desuso. Sí. Y el desuso, lo lindo es decir, bueno, el contrapunto con Fragueiro, que siendo contemporáneos y siendo él el ministro de Hacienda, proponía cosas distintas al mismo tiempo que se estaban dando los debates en Inglaterra, ¿no? Con la Banking School. La Banking School, sí. ¿No? Digamos, es decir que, bueno, volvimos un poco a 1850, 60, que son los escritos de Fragueiro. Claro, pero en realidad es como para ir cerrando, claro. Por decir, bueno, hay ideas que ya estaban, ¿no? Que no se han detenido a pensarlas. Después el peronismo las toma, de alguna manera, pero con esta falta de relectura a los autores propios, y pasan estas cuestiones, ¿no? En Fragueiro, para mostrar el contrapunto con este Alberdi, es todo el dinero es estatal, no hay otra manera, es el que garantiza la moneda y tiene que adelantarse, porque adelanta la producción. Claro. Tiene un componente de futurización, dice. Si vos no emitís, no hay nuevas inversiones, vos tenés que adelantar. Se está mirando, ya él era capitalista de verdad, no era intelectual, era capitalista. Está mirando los grandes negocios, las grandes inversiones de infraestructura necesarias que necesitan mucho capital y tienen que apoyarse desde el Estado. Y él les proponía que la nacionalización del crédito, todo lo contrario, ¿no? La moneda es estatal, los bancos al crear depósitos crean dinero, crean medios de pago, entonces también tienen que nacionalizarse. Claro. Eso, algo que va a llevar a cabo el peronismo en una experiencia que dura no un mes, 10 años. Y tampoco es revisada. No estoy diciendo que hay que volver a eso o hacer eso, pero estoy mostrando los distintos momentos de pensamiento económico en la historia argentina, cómo se pueden ir hilvanando y hay puntos en común. Y en el caso que nos propone ahora los libertarios, dejaron de hablar de los austríacos y traen a Alberdi, hay que tomarlo con seriedad, ¿no? ¿Qué Alberdi? ¿El Alberdi nacional y popular, socialista, o el Alberdi que no quería a los socialistas, que quería que el Estado se retire del dinero, cerrar el banco de emisión? Entonces no es en vano volver a los autores, porque están las opciones esas de política y ya han sido pensadas. Claro, bueno, como decía, lo de Alberdi quedó bastante desfasado, ¿no? En términos de la propia historia, no sobrevivió a la historia, me refiero a las ideas de Europa, de Estados Unidos, ni hablar. El problema es ese, que para poner una dolarización tiene que haber una especie de ley de Grisham ideológica, no de teoría, ¿no? Como que la teoría mala reemplaza la buena teoría, ¿no? Cualquiera reproduce, no, le dan a la maquinita, ¿no? Esa es la que circula. Y hay que poner en circulación otro pensamiento también. Para romper, porque para meter una dolarización, primero en un pueblo le tenés que meter la idea de que hay una convertibilidad de situaciones, ¿no? Que somos el 1 a 1 entre la realidad argentina y la del hegemón de Estados Unidos. Y tenemos realidades completamente distintas, como para llevar a cabo, adoptar la moneda, que encima ni siquiera sería el verdadero, lo que está proponiendo Alberdi. Me estoy dando cuenta ahora mientras lo digo, ¿no? Porque nosotros con una dolarización tendríamos la moneda, no el oro o algo, sino que la moneda de otro país, con los déficits y financiamiento para salvar a los bancos que hace Estados Unidos, o para ir a las guerras, que era el gran tema en el periodo de Alberdi, que le preocupaba cómo se financiaban las deudas con préstamos externos y con emisión. Distinto es financiar infraestructura, salud pública, que es lo que plantea Fragueiro. Pero encima, con el esquema de la dolarización, no es el verdadero Alberdi, porque eso es seguir con un billete fiduciario, que está atrás un Estado. Sí. Que no es el tuyo, un Estado extranjero. Sería una extranjerización en realidad. Sí. Colonia. Sería colonia. Bueno, la última experiencia fue en la colonia, cuando no era tu moneda. Claro. Que no la podías manejar. Por eso los países crean sus monedas, ¿no? Alberdi dice, está el oro y la moneda propia de los países. Cuando hay un problema, el oro se va, pero la moneda propia no se puede ir, entonces se devalúa, digamos, genera todos esos problemas. Pero bueno, acá está el pensamiento económico argentino, aportándonos algo para tratar de pensar
La situación presente, ¿no? Presente, claro, ¿no? Porque también ese abordaje a la historia del pensamiento como algo, como curiosidad, ¿no? Como muchos divulgadores, en página 12 salía, ¿no? Manuel Fernández López, en La Nación, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Que también hace ¿El que era de TNT ese? No, ese no, más importante, bueno, un hombre grande, ¿cómo se llama? De Pablo. De Juan Pablo, es un buen profesional. Siempre queda así fuera del radar de Pablo para los economistas. No, bueno, pero él también tiene un interés por el pensamiento económico, sí, ¿no? Sí. Y divulgación. Un premio Nobel. Digamos, le gusta más otra escuela, pero bueno, presenta, acerca. Creo que el pensamiento económico tiene que dar un paso más, porque hasta ahora era esto, divulgación, mucha biografía, porque lo tenés que conocer, no queda otra. Uh-huh. No es como decís Smith, Ricardo, que también me gustaría saber la biografía de ellos, porque en la facultad no te dicen la teoría, pero quiero saber Ricardo qué hacía en el Parlamento inglés, ¿no? Claro, el contexto histórico. Keynes que hacía también como funcionario de la corona, bombeando a la Argentina, uh-huh, en los tratados. Entonces, formando el Fondo Monetario, uh-huh, que le robó la idea a Hessel, como tantas ideas que le ha plagiado. Hessel, también autor alemán, que vivió en Argentina y formó la familia conocida, Hessel, que hace el balneario por el cual todos lo recordamos, ¿no? Es el que crea si es así, y en parte en el libro se muestra, la macroeconomía surge en Argentina, ¿no? Esto de pensar la demanda agregada e intervenir moviendo la tasa de interés y preocuparse por el paro, por la desocupación, fin del siglo XIX. Sí, eso lo curioso, y para cerrar, termina así, casi contemporáneo de Silvio Gesell, Alberdi, y pero viendo todas esas crisis, entiendo que Gesell mala de 1890 y sacando conclusiones de las crisis que vive Argentina, que van a ser precursores de las crisis que van a vivir los europeos, sobre todo la del 29, por el cual termina citando Keynes haciendo un par de páginas sobre Silvio Gesell. Claro, Keynes también lo reivindica Gesell en la teoría general, lo nombra, no es que no lo nombra, en un capítulo le dedica 4 carillas, una obra que es la teoría general, 4 carillas de una biografía de un alemán en Buenos Aires, diciendo estas cosas, pero se anticipa y tarda en darse cuenta. Keynes dice que no, pensé que era obra de un chiflado. En el 20 tienen un intercambio de cartas, o sea, le cuesta entender lo que está pasando a Keynes también. Y se adelanta también a la crisis en Alemania, ¿no? La inflación, la hiperinflación en Alemania, de alguna manera la regulación monetaria. Él ve en ambos lados, porque él llega a ser ministro de Hacienda en Baviera, dura una semana, pero bueno, porque había revolución contra revolución, los fusilan a todos, pero él se había gestado como comerciante viendo las crisis bancarias y de restricción de moneda que generaba esa caja de conversión, que generaba desocupación, que los precios, digamos, iban para atrás, entonces el productor, o el vendedor, iba a pérdida, ¿no? El problema de la deflación es algo que Europa va a tener, y él puede analizar las dos experiencias, y el endeudamiento, la crisis de deuda que queda Argentina también es útil para después pensar la crisis de Alemania, la hiperinflación alemana y la crisis de deuda que también va a tomar Keynes de Alemania cuando tiene que pagar los costos de la guerra que le imponen los otros países. Y el problema de la transferencia, ¿no? De la transformación, creo. La transferencia. Es pasar en tu moneda, que recaudás poco, juntás poco, pasarla a divisa y tener que pagar. Y la restricción externa. De eso sabemos. Y Gesell lo había visto acá, es la deuda, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX. Es un autor moderno, muy moderno. Digamos. Es el día de hoy que los bancos centrales tratan de, ya por demás, de regular el ciclo económico subiendo o bajando la tasa de interés, la tasa de política monetaria. No digo que eso sea lo que en Argentina alcance o no, pero es bueno, algo que es algo que quedó, digamos, ¿no? Como algo otro aporte del pensamiento nacional, como para decir que no es solo uno va por nostalgia, ¿no es cierto?, a leer estas cosas, sino que no solo fueron o serían útiles para entender nuestros procesos políticos y económicos, sino que también han hecho ese aporte a nivel mundial, si se quiere, ¿no? Que han quedado.
¿Qué más esperar que del mejor país del mundo, no? Bueno, tenemos al Papa, la Copa claro. y la macroeconomía. Y Sirio Gesell, claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio de Agenda Económica.